Hola y bienvenido una vez más al taller de competencias científicas. En este caso queremos compartirte los resultados que se obtuvieron dentro del curso durante y después de la realización de este taller, así como socializar también las respuestas del último cuestionario. Recordemos que el objetivo de este espacio fue el de generar o mejorar las competencias científicas de los estudiantes mediante la lectura e interpretación de literatura científica primaria, es decir, de artículos científicos. En cuanto a los cuestionarios realizados, el promedio de acierto del curso aumentó en 0,6 puntos, pues el primer cuestionario, el número de aciertos promedio de las 8 preguntas fue de 4,5 y en el final fue de 5,1. En el primer módulo, la competencia a reforzar fue la de evaluar y diseñar la investigación científica, y en él se desarrollaron dos habilidades específicas: identificar la pregunta o idea que está siendo explorada o probada en un estudio científico y distinguir preguntas que pueden ser respondidas por la investigación científica de las que no. En la primera pregunta, en la cual se buscaba identificar la pregunta de investigación, hubo buenos resultados, mostrando una mejora en la segunda prueba, donde las preguntas que los investigadores buscaban resolver, que eran: ¿cuál es el potencial de degradación de diferentes hidrocarburos derivados del petróleo por parte de algunas cepas de levaduras aisladas de tanques de gasolina? En la primera prueba. Y para la segunda prueba, la pregunta era: ¿cuál es la tolerancia al plomo de los aislados de pseudomonas del sitio estudiado? Durante el desarrollo del primer módulo se explicó el objetivo y la formulación de las preguntas de investigación y de las hipótesis. En el primer ejercicio de aplicación se les pidió formular preguntas de investigación con sus respectivas hipótesis, y estos fueron los principales errores que se encontraron. En un inicio, sobre la pregunta de investigación, muchas eran ambiguas. No especificaban el objeto de estudio o hablaban de levaduras en general sin especificar que debían ser las que fueron aisladas en el estudio. Entonces tenemos preguntas tan abiertas como: ¿por qué degradar hidrocarburos? ¿Cuáles levaduras degradan más hidrocarburos aromáticos? O preguntas que no requieren de una respuesta precisa, como: ¿es capaz de una levadura de llevar a cabo la biorremediación? ¿O qué pasa si metemos ciertas levaduras en un tanque? Una levadura podría ser capaz, sí, pero ¿cuál levadura? ¿De dónde? Etcétera. Y en cuanto a qué pasa cuando se mete una levadura en un tanque, ¿qué pasa en cuanto a qué? ¿O qué le pasa al tanque? ¿Qué le pasa a la levadura? ¿Qué le pasa a los restos de gasolina? Etcétera. Son preguntas que realmente no tienen una respuesta que podamos hallar con la investigación científica, pues no son precisas. Entonces, no sabríamos qué deberíamos estar probando o buscando con la experimentación. En el segundo caso, bastante común, que también tiene que ver con la precisión, es cuando se hace referencia a posibilidades. Cuando se preguntan: ¿es posible que? Se puede responder que todo es posible, pero algunas cosas son más o menos probables que otras. Entonces, en estos casos, las preguntas no son exactas, sino que nos dejan en un campo de posibilidades que es gigantesco, y no tendríamos un objeto o un objetivo en específico para nuestra investigación. El siguiente error respecto al ejercicio es que muchos formularon las preguntas sin realmente entender el objetivo de la investigación, pues la pregunta tiene que estar directamente relacionada con este. Si, como mencionan los autores, se obtuvieron aislados de levaduras de tanques de gasolina con el objetivo de evaluar su potencial actividad de degradación de hidrocarburos aromáticos, entonces la pregunta de investigación debe relacionarse con saber cuál es el potencial de degradación de las levaduras aisladas de los tanques de gasolina. Sin embargo, se obtuvieron muchas que no estaban relacionadas con este objetivo y por tanto no son preguntas adecuadas para este estudio. Entre estas situaciones de hacer formulaciones no relacionadas, también es pertinente hablar de aquellas que van más allá de los alcances del estudio. Una pregunta de investigación no puede ser como las que se muestran, porque lo que se descubre en la investigación, cumpliendo el objetivo, no le dará respuesta al planteamiento, ya sea porque son muy específicos o porque corresponden a otra área, como el área de la salud, por ejemplo, o simplemente porque necesitan de un estudio diferente para ser contestadas. Respecto a las hipótesis, no se pueden usar resultados para formularlas, puesto que en el método científico, como se explicó, primero se plantea la hipótesis, después un diseño metodológico para probarla
y después de su aplicación ya puedo conocer los resultados. Entonces, en estos ejemplos donde preguntan por la eficacia de alguna cepa en particular, no puedo decir alguna en específico como hipótesis, pues en el momento de formular esa hipótesis aún no se sabe qué cepas son las que se van a encontrar y mucho menos vamos a poder postular una de ellas como la más eficiente. Finalmente, como en el ejemplo, existen casos en los que la pregunta de investigación es una buena pregunta y la hipótesis es una buena hipótesis, pero ocurre que esa hipótesis no contesta la pregunta de investigación. Es decir, pueden ser válidas ambas cosas, pero deben estar relacionadas. Si se presta atención, la pregunta de investigación formulada está bien y es pertinente con el estudio realizado, pero la hipótesis no responde sobre cuál es el potencial de degradación de las cepas halladas, sino que habla de los factores que causan que exista una diferencia en el potencial de degradación, que es algo distinto. Un ejemplo de un ejercicio correcto es el que se muestra, donde la pregunta de investigación corresponde al objetivo y los alcances del estudio y la hipótesis planteada contesta la pregunta. Ambas son específicas y puntuales y no se anticipan a la investigación, es decir, no se usan resultados en ninguno de los planteamientos. En cuanto a la segunda pregunta, esta busca evaluar la capacidad de distinguir lo que es científicamente estudiable de aquello que no. En este caso, los porcentajes de acierto no variaron mucho y no fueron muy altos tampoco. La pregunta que se realizaba era, de las siguientes cuestiones, aquella que no podrían responder los investigadores con el estudio llevado a cabo o con otros estudios posteriores o previos es. En el primer caso, la respuesta era, las levaduras usan hidrocarburos como fuente de carbono porque buscan descontaminar los suelos. En este primer caso, esta era la respuesta correcta debido a que no podemos estudiar si las levaduras tienen una intencionalidad de hacer algo, como descontaminar. Y en el segundo formulario, en un caso muy similar, pues la respuesta correcta era en qué condiciones ambientales se sienten más cómodas las pseudomonas. Y esto es debido a que tampoco podemos determinar para las bacterias lo que para nosotros es comodidad. Podríamos medir en cuál crecen más o a mayor velocidad, pero no podemos determinar en ellas este tipo de características como la comodidad, la felicidad, la intencionalidad y demás cosas. En el segundo módulo se trabajó la misma competencia de evaluar y diseñar la investigación científica, pero esta vez buscando reforzar las habilidades de identificar las variables modificadas o controladas dentro del proceso de experimentación y reconocer la información adicional necesaria para darle seguridad a la investigación y que apoye las decisiones a tomar. Para testar la primera de estas habilidades se propuso completar la siguiente frase, según el resumen. En la parte experimental se pretendía ver, primer espacio, lo que se refleja en segundo espacio. En este caso se buscaba evaluar que se entendiera la relación entre la variable estudiada y experimentalmente en qué se veía reflejada. En la primera aplicación, el porcentaje de acierto fue muy bajo con un 6,3%. Sin embargo, la mejora fue muy grande, pues en el segundo formulario fue de 72,7%. Ya durante el módulo se les pidió que identificaran variables y las clasificaran según los tres tipos desarrollados durante el taller, es decir, variables dependientes, independientes e intervinientes. Revisando las respuestas fue evidente que adquirieron la capacidad de distinguir con facilidad las variables principales y entre estas cuál era la dependiente y cuál la independiente. Sin embargo, en cuanto a la profundidad, fue muy heterogéneo el ejercicio en el curso, es decir, algunos estudiantes hicieron el ejercicio de una manera muy profunda, identificando todas las variables posibles y clasificándolas, mientras que otros mencionaron únicamente una por cada tipo de variable o solamente mencionaron las dos variables principales del estudio. Sin embargo, entre aquellos que realizaron un análisis profundo, fue evidente la alta capacidad de pensarse el proceso científico y lograr identificar un gran número de variables intervinientes. En cuanto a los errores más comunes de la comprensión del ejercicio planteado, es decir, se les pide identificar las variables dentro de la investigación y clasificarlas, y algunos estudiantes simplemente mencionaron los tres tipos de variables que existían, y otros solamente tomaron una variable por cada tipo en vez de hacer el análisis de identificar la mayor cantidad de variables posibles. Respecto al objetivo de la cuarta pregunta, la intención
era evaluar la habilidad de reconocer la información adicional que le dé soporte o mayor seguridad a la investigación, y asimismo que pudiera influir en la toma de decisiones posteriores a los resultados obtenidos. De manera que en ambos cuestionarios se planteaba una situación hipotética en la que los investigadores harían uso de la información hallada para empezar a aplicar las cepas estudiadas en procesos de biorremediación. Y lo que debían hacer era identificar cuál de las 4 cuestiones planteadas no era necesario responder. En este caso también se nota una gran mejoría, pues en el segundo test el porcentaje de acierto fue del 92,7%. Igualmente mostramos a continuación las respuestas correctas, donde en el primer formulario era qué otros organismos se encontraban presentes en los tanques de gasolina que se usaron en el estudio, y en el segundo, qué otro género de bacterias tiene capacidad de ser tolerantes al plomo y pueden usarse también en procesos de biorremediación. En el primer caso es esta debido a que no es necesario saber qué otros organismos se encontraban presentes, ya que igual las levaduras halladas serían las empleadas en la aplicación para la biorremediación. Y en el segundo caso, que es bastante similar, aunque sea una pregunta interesante, ¿qué otro género de bacterias puede tolerar el plomo? En este caso no sería relevante porque igualmente serían las cepas aisladas en el estudio las que se estarían empleando en el proceso y no otras diferentes. En el tercer módulo empezamos a trabajar la segunda competencia, la cual es interpretar datos y pruebas científicamente, y las habilidades específicas a desarrollar fueron la habilidad para interpretar pruebas o datos presentados en forma de tablas y la habilidad de hacerlo en forma de figuras e imágenes. La pregunta 5 del test buscaba evaluar la habilidad de interpretarlas en forma de tablas. Sin embargo, en la segunda aplicación el porcentaje de acierto fue mucho menor que en la primera, así que vamos a analizar estos resultados. En el primer ejercicio se encuentra una tabla donde con los signos más se muestra el crecimiento de 3 réplicas de cada cepa aislada en medios con 3 hidrocarburos diferentes como fuente de carbono. En este caso, el porcentaje de acierto es del 65,8%. Sin embargo, durante la realización del taller, en este módulo se trabajaron cómo leer las tablas e interpretarlas, y en la actividad final el porcentaje de acierto a esta misma pregunta aumentó al 71%. Respecto al bajo porcentaje de acierto en el segundo formulario, nos lleva a pensar que la información en la tabla podría haber sido confusa. En esta se mostraba información de las pruebas bioquímicas y morfológicas para 4 cepas de pseudomonas, y aunque se pide que se analice la tabla, la pregunta también pide que se use el resumen del artículo para hacer la deducción. En el resumen, los autores mencionan que no se presentó diferencia significativa para la tolerancia al plomo entre los aislados que fueron identificados bioquímicamente como pseudomonas aeruginosa. Si bien en el resumen es claro que las 4 cepas aisladas pertenecían a un mismo organismo, en la tabla esto era confuso ya que no presentaban exactamente la misma morfología. Esto se corrobora al evidenciar que la respuesta con mayor frecuencia fue la que decía que las pruebas muestran que química y macroscópicamente las 4 cepas se parecen, pero puede que no sean de la misma especie. Otros interpretaron que aquella cepa que difiere de las demás en su morfología es porque era una variación rara de las pseudomonas. Y finalmente otros eligieron la respuesta correcta, que decía que debido a las pruebas bioquímicas puede que los 4 aislados sean de un mismo organismo. En el primer formulario, si lo ven, se pedía un análisis únicamente basado en la tabla dispuesta, mientras que en este segundo caso era fundamental haber tenido también en cuenta la información del resumen para haber podido contestar correctamente. Durante la actividad propuesta en el taller se pidió a los estudiantes que extrajeran toda la información posible de una tabla. Si bien en general la interpretación de esta tabla eran acertadas, la diferencia entre las actividades de los estudiantes del curso radicó en la profundidad con la que realizaron el ejercicio, pues muchos decidieron escribir como respuesta aquella información que era bastante obvia dentro de la tabla, mientras que otros en efecto realizaron el ejercicio de analizar a profundidad y extraer toda la información posible de la tabla como se muestra en los ejemplos en pantalla. En el segundo ejercicio establecido en este módulo, se presenta una situación muy similar, pues se pide a los estudiantes
que formulen al menos 3 preguntas que sientan que pueden responder con la información extraída. Sin embargo, varios se limitaron a formular las 3 preguntas, mientras que otros, en efecto, formularon todas aquellas preguntas que sentían que podían contestar. Asimismo, se evidencia como principal error que algunos solamente toman en cuenta un parámetro de toda la información que muestra la tabla y sobre estas que formulan las 3 preguntas. Respecto a los errores en la formulación de las preguntas, se evidenció en comparación con la primera actividad de formulación de preguntas de investigación que para los estudiantes es más fácil proponer preguntas basándose en información mucho más específica, como lo es en este caso la tabla, que cuando lo debían hacer basándose en el estudio completo. La séptima pregunta del formulario buscaba evaluar la habilidad para interpretar pruebas o datos en forma de figuras o imágenes, y en ambos casos se pidió analizar una figura e identificar la deducción correcta. En este caso se evidencia una mejoría, pues en el primer formulario el porcentaje de aciertos fue el 40,4% y del segundo fue el 78,2%. Asimismo, durante el desarrollo del módulo, en el momento en el que se enfrentaron de nuevo a la primera pregunta, el porcentaje de acierto fue el 69%. En el cuarto módulo se buscaba reforzar la habilidad de interpretar pruebas o datos presentados en forma de gráficas de ejes coordenados y la habilidad para interpretar pruebas o datos presentados en forma textual. En cuanto a la pregunta número 6 de los cuestionarios, donde se buscaba interpretar una gráfica de ejes coordenados, tanto el resultado como del primer formulario como del segundo fueron bajos, pero lo sorprendente es que el porcentaje de acierto disminuye después de haber realizado el taller. Sin embargo, al realizar la actividad final del módulo 4, cuando volvieron a enfrentarse a la pregunta, el porcentaje de acierto fue del 72%, mostrando una notable mejora. En el segundo cuestionario, la gráfica nos muestra los promedios de absorbancia resultante de los cultivos de pseudomonas crecidas a diferentes concentraciones de plomo. Esta lo que nos refleja es el crecimiento de los cultivos. En este punto, las respuestas más frecuentes evidencian que los estudiantes logran extraer información de la gráfica. La dificultad está en usar esa información para proponer una conclusión. Es decir, en estos casos los estudiantes pudieron interpretar que el mayor crecimiento sucedió bajo una concentración de 2.000 miligramos por litro de plomo, pero en un primer caso concluyen que por esto, a 2.000 miligramos de plomo por litro es la concentración ideal para que las pseudomonas puedan crecer, mientras que la siguiente respuesta con mayor frecuencia, que fue la correcta, concluye que como en todas las concentraciones hubo crecimientos, se puede decir que hasta los 2.500 miligramos por litro hay tolerancia al plomo por parte de las pseudomonas. En este caso es fundamental entender el procedimiento durante la investigación y el objetivo de esta, pues en ningún momento se está buscando una concentración óptima de plomo para crecer pseudomona. En cambio, sí se está buscando identificar la tolerancia de la pseudomona a las diferentes concentraciones de plomo. Finalmente, en la octava pregunta, que busca evaluar la habilidad para interpretar pruebas o datos presentados en forma textual, se hace el reporte de algún resultado que los autores hayan informado de manera textual y se pide que con base en esta información escojan el enunciado que puede suponerse a partir de esto. En el primer formulario el porcentaje de acierto fue de 75,8. Sin embargo, muestra una reducción en el segundo a un porcentaje de 58,2. En este momento de evaluar el porcentaje de acierto durante el desarrollo de la actividad propuesta al final del módulo, se encontró que en efecto hubo una mejora en el entendimiento de los resultados, pues el porcentaje fue del 94% en cuanto a los aciertos. En el enunciado de esta pregunta hablan del reporte en el que se menciona que los resultados del experimento, donde se mide la concentración mínima inhibitoria, confirma la tolerancia de los 4 aislados de pseudomonas a altas concentraciones de plomo, debido a que se observó crecimiento de los organismos vivos hasta en la concentración más alta, que fue de 2.500 miligramos por litro. En este caso, la mayoría de respuestas se concentraron en dos opciones. En la primera, se afirma que con una concentración de 2.500 miligramos por litro de plomo es suficiente para inhibir el crecimiento de las pseudomonas. Sin embargo, en el texto especifican
que se observó crecimiento a 2.500 miligramos por litro. Por tanto, esta concentración no es suficiente para inhibirlas. Mientras que la segunda respuesta, más frecuente, dice que la concentración mínima inhibitoria para las pseudomonas es superior a 2.500 miligramos por litro. En este caso, esta es la respuesta correcta, debido a que en el estudio nunca se muestra una concentración donde en efecto haya inhibición. Sin embargo, se sabe que por debajo de los 2.500 miligramos por litro no lo es, pues es capaz de crecer y por tanto deberá ser una concentración de plomo mayor a esta. Para cerrar, durante los módulos existieron varias preguntas donde los estudiantes debieron autoevaluarse. Esto se hizo basándose en la escalera de la metacognición, donde se refiere a que las personas podemos pensar en la manera en la que pensamos para dirigirla, que era lo que se buscaba en un principio en este taller. Es decir, que los estudiantes tuvieran la capacidad durante el taller de dirigir voluntariamente su manera de pensar para lograr hacerlo de manera consciente desde una perspectiva científica. Y posterior a esto se formularon preguntas de autoevaluación con el fin de que los estudiantes evaluaran su proceso y su desarrollo de manera que lograran pensar de una manera reflexiva. Esto último es útil para, además de examinar la manera en la que se piensan, lograr también reinventarla para maximizar así las capacidades. Generalmente, para esto son útiles preguntas como las que se ven en pantalla, donde se empieza por reflexionar sobre los conceptos y contenidos sobre los cuales se ha aprendido, posteriormente la manera en la que este aprendizaje ha sucedido, después siendo consciente de qué cosas se nos facilitan o dificultan, y finalizando con encontrar la funcionalidad o utilidad de este aprendizaje en la parte práctica del contexto de cada uno, y una vez listos todos estos pasos, lograr evaluar el proceso para encontrar maneras de mejorarlo. Si bien el aprendizaje termina siendo un proceso personal donde los docentes somos facilitadores y los estudiantes son los actores principales, fueron más bien pocas las personas que respondieron estas preguntas a conciencia. Sin embargo, cabe resaltar que aquellos que lo hicieron realmente lo hicieron de una manera reflexiva, mirando a profundidad su proceso en cada uno de los módulos y llegando a verse a sí mismos desde un punto de vista crítico, encontrando tanto falencias como fortalezas que se hicieron evidentes en el proceso. En este punto, les agradecemos a todos por haber participado y felicitamos a aquellos que lograron terminar el taller y que además lograron apropiar y sacar provecho de lo que éste les ofrecía.